Bienvenidos a Ideas para Escritores, un espacio diseñado para desmenuzar las herramientas detrás de las grandes historias, para entender cómo funciona exactamente la maquinaria de la ficción antes de que el telón se levante. Así es. Para quienes nos escuchan por primera vez, me presento. Soy Héctor Teoría. Y yo soy Mara Incógnita. Es un verdadero privilegio acompañar a nuestra audiencia en esta inmersión profunda. Hoy vamos a explorar lo que, digamos, realmente hace latir a una novela, desde sus cimientos más profundos hasta la portada que vemos en una librería. Y la misión de nuestra sesión de análisis de hoy es sumamente clara. Tenemos sobre la mesa un manual exhaustivo sobre la escritura de ficción. Una obra, verdaderamente monumental. Muy completa, sí. Pero nuestra regla de oro para esta jornada es que bajo ninguna circunstancia mencionaremos el nombre de quien escribió este texto original. El objetivo no es hacer una reseña. Para nada. Sino extraer las joyas. Esas estrategias fundamentales para planificar, escribir, editar y finalmente publicar una obra exitosa. Exacto. Y quiero partir de un hecho innegable. Toda gran historia comienza con una chispa. Una imagen, un diálogo suelto, un simple ¿qué pasaría si? Claro. Pero esa chispa por sí sola, en la intemperie, se apaga rápido. Requiere arquitectura, requiere método y requiere una estrategia comercial para convertirse en un incendio que atrape a la audiencia. A ver, comprendo el punto de la estructura, totalmente. Pero, la estrategia sin fuego interno es solo un manual frío. Ujú. Escribir ficción no puede reducirse a un ejercicio académico para encajar en un molde del mercado, ¿cierto? Escribir ficción es abrir ventanas internas, es explorar y exponer sin pudor las emociones que en el día a día preferimos dejar quietas en la sombra. Es un buen punto. Porque si no hay alma en la página, si no hay una vulnerabilidad genuina latiendo bajo las palabras, pues la estructura más perfecta y milimétrica del mundo se derrumba por su propio peso. Esa tensión, justamente, esa tensión entre la estructura y el alma, es el viaje que proponemos hoy a quienes nos escuchan. Ajá. Vamos a buscar ese equilibrio. Navegaremos desde la concepción de la idea y la creación de la psicología de los personajes, pasando por el esqueleto narrativo hasta llegar al mundo implacable, pero fascinante, del marketing y la autopublicación. Veo hacia dónde apuntas. Todo comienza con la validación de esa idea inicial, ¿verdad? Así es. El texto nos advierte sobre el enorme peligro de lanzarse a escribir a ciegas, El peor error. guiado solo por la emoción del primer momento. Validar una idea antes de escribir el primer capítulo es un paso vital para no perder años de trabajo. Años. Literalmente. Esto implica un ejercicio de síntesis extremo, definir el núcleo de la historia en una sola frase. Y eso cuesta muchísimo. Cuesta, pero si no se puede explicar la trama en una oración, probablemente la idea sea demasiado confusa. Luego, el manual exige investigar a la competencia en el mercado y crear un esquema preliminar. O sea, mapear el terreno. Exactamente. Quien se sienta frente a la hoja en blanco se enfrenta a un dilema constante. El equilibrio entre escribir por pura pasión, lo cual le da alma a la obra, y escribir para ser leído. Que son cosas distintas. Muy distintas. Escribir para ser leído requiere entender las tendencias de la audiencia actual. Hoy en día, por ejemplo, el mercado devora géneros como la fantasía épica, el thriller psicológico o, digamos, el fenómeno del romantasy. El romantasy está en todas partes. Sí, esta fusión tan exitosa que mezcla la atención del romance con sistemas de magia complejos. Y es justo en esa intersección, al conectar esa pasión visceral de la que hablábamos con la demanda del mercado, donde entran los personajes. Claro. Porque un protagonista plano mata cualquier tendencia de ventas, por muy popular que sea el género. El manual hace un análisis brillante sobre esto. Pensemos en los héroes clásicos. Como Frodo. Figuras inquebrantables como Frodo Bolsón o Superman. Exacto. Representan virtudes maravillosas, ¿no? La lealtad, la justicia, el sacrificio. Valores absolutos. Sí, pero seamos honestos. A nivel narrativo pueden volverse increíblemente predecibles si no se les otorga una capa profunda de vulnerabilidad o de duda moral. Tienen que sangrar, literal o metafóricamente. Definitivamente. Quien lee en la actualidad ya no conecta con la perfección inmaculada, conecta con la grieta, y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente fascinante. ¿Y si el héroe es el verdadero problema? Eso no es casualidad. Me encanta que notes eso, porque,
la perfección es profundamente aburrida. Totalmente. Las contradicciones, los traumas, los defectos, eso es lo que hace que un personaje respire, que se levante de la página y camine por la habitación. El manual explora a fondo a los personajes grises y a los antihéroes. Figuras muy complejas. Hablamos de íconos de la cultura pop. Deadpool, Walter White, Jaime Lannister. O Severus Snape. O Snape, exacto. Son personajes que toman decisiones horribles, que actúan desde el egoísmo, el resentimiento o un dolor no resuelto, pero que resultan magnéticos. No podemos dejar de mirarlos. Es cierto. El antihéroe o el personaje gris no siempre hace lo correcto, pero siempre hace lo humano. Sus imperfecciones son el gancho absoluto, porque nos vemos reflejados en sus peores impulsos. Y al contextualizar esa emoción que describes, nos damos cuenta de que esas imperfecciones cumplen una función técnica milimétrica dentro de la historia. Ajá. Esos defectos, esas dudas y esos traumas no están ahí simplemente para darle un matiz oscuro o, digamos, color al protagonista. No son un adorno. Exacto. Sirven como el motor principal de los conflictos. Un héroe que duda de su propia moralidad o que tiene un ego desmedido generará fricción con sus aliados. Tomará malas decisiones que inevitablemente complicarán el segundo acto. Y eso obliga a la narrativa a moverse hacia adelante. Precisamente, la psicología fracturada del personaje es el combustible que hace funcionar la arquitectura narrativa. Lo cual nos lleva inevitablemente a los esqueletos de la historia, a esas estructuras invisibles que sostienen todo el peso de la emoción sin romperse. El manual detalla de forma muy metódica las estructuras narrativas clásicas que han sostenido la ficción durante siglos. Y funcionan por una razón. Porque imitan la forma en que los seres humanos procesamos los cambios en la vida real. Primero, desglosa la estructura de 3 actos. El clásico planteamiento, nudo y desenlace. Así es, un acto de introducción que presenta el mundo ordinario y lanza un incidente incitador que rompe la normalidad. Luego, un acto de desarrollo, que abarca la mayor parte del libro y culmina en un punto de giro crucial, una crisis donde todo parece perdido. El momento más oscuro. Y finalmente el acto de desenlace donde se alcanza el clímax y la resolución. Luego el texto profundiza en el viaje del héroe. Ah, claro. Este modelo lleva al protagonista desde su zona de confort, enfrentando un llamado a la aventura que, al principio, rechaza, superando pruebas, forjando alianzas, hasta descender a la caverna más profunda. Que suele ser interna. Y esa caverna no es solo un lugar físico, en efecto. Es el enfrentamiento con su mayor miedo psicológico para lograr finalmente un regreso con un conocimiento que lo ha transformado. Es un esquema lineal, lógico y que la mente del lector anticipa y disfruta. Espera, ¿y si en realidad? Sabía que la conversación acababa de ponerse interesante con ese tono de voz. Dime, ¿qué pasa con la linealidad? Pasa que la linealidad no es la única forma de contar la verdad. Existen narrativas que rompen ese molde lógico de principio, medio y fin. ¿A qué te refieres exactamente? Espiral. Una técnica, de verdad deslumbrante, utilizada por genios literarios como Virginia Woolf o William Faulkner. En lugar de ir del punto A al punto B marchando firmemente, la historia da vueltas sobre un mismo núcleo. Sobre un evento central. Puede ser un trauma de la infancia, un recuerdo fragmentado, una obsesión. Con cada giro que da la narrativa, volvemos a pasar por el mismo evento, pero revelando nuevas capas, nuevas perspectivas. Es como pelar una cebolla. Exacto. Y es emocionalmente devastador porque imita exactamente cómo funciona la mente humana frente al dolor. No lo superamos en línea recta, damos vueltas a su alrededor. Fascinante. Y junto a esto, el manual rescata algo que me parece poesía pura. La técnica del iceberg de Hemingway. Un clásico ineludible. Consiste en decir muy poco para que quienes leen sientan muchísimo. Hemingway nos enseñó que lo más poderoso de una historia no es lo que está explícitamente escrito en el papel, sino la masa inmensa de significado, de dolor o de historia previa que flota, silenciosa y peligrosa, bajo la superficie del texto. Es un concepto brillante. Y lo que me resulta revelador es cómo el texto aterriza esta idea abstracta del iceberg directamente en la mecánica de los diálogos. Sí, esa parte es clave. Para lograr ese efecto de profundidad en una conversación, hay que evitar a toda costa la sobreexplicación. Pensemos en nuestro día a día.
Las personas rara vez dicen exactamente lo que sienten. Casi nunca. Si una pareja está al borde del divorcio, no se sientan a decir, oye, siento que nuestra conexión emocional se ha deteriorado. No, discuten a gritos porque alguien dejó la taza de café sucia sobre la mesa. Exactamente. Ocultan, evaden, usan el sarcasmo, cambian de tema. Ese es el subtexto. El subtexto es la verdadera conversación ocurriendo debajo de las palabras. Esa es la clave. El subtexto es lo que convierte un diálogo de cartón, que parece un manual de instrucciones, en una interacción humana real. Es la diferencia entre leer y, digamos, espiar a escondidas una conversación ajena. Y para ejecutar ese subtexto magistralmente, el manual proporciona herramientas muy concretas. Destaca el uso de pausas, los silencios donde un personaje decide no responder. El silencio dice mucho. Y el lenguaje corporal para contradecir las palabras. Si un personaje dice que está muy tranquilo, pero la narración nos muestra cómo está arrancando la etiqueta de una botella de cerveza con las uñas, la audiencia cree en las manos, no en la voz. El cuerpo no miente. Además, hace un hincapié tremendo en omitir las acotaciones innecesarias en los diálogos. Leer constantemente, dijo él con enojo, o preguntó ella con tristeza, subestima a la audiencia y ralentiza el ritmo. Te saca de la historia. Si se construye adecuadamente a los personajes, cada uno debería tener una cadencia propia, un vocabulario específico, basado en su historia personal, haciendo que sepamos quién habla sin necesidad de que nos lo señalen todo el tiempo. Y esa naturalidad en las voces, ese realismo en las interacciones, pues se cae a pedazos si el entorno en el que ocurre no se siente igual de vivo. Entramos al escenario. Exacto, lo que nos lleva a uno de los pilares más complejos, la construcción de mundo, o lo que en la industria se conoce como el world building. Un pilar en el que, honestamente, muchos tropiezan. Al analizar el escenario, el texto subraya una premisa fundamental. La construcción de mundo no es exclusiva de la ciencia ficción o la alta fantasía. Gran mito ese. Ya sea que la historia ocurra en un imperio intergaláctico, en una escuela de magia o en un apartamento realista en el centro de Buenos Aires o Ciudad de México, el mundo requiere reglas coherentes. Reglas que no se rompan. Si en el universo de fantasía la magia tiene un costo físico, ese precio debe respetarse implacablemente desde la página 1 hasta el final. Si se describe un planeta donde no hay oxígeno, debe haber consecuencias ineludibles para la infraestructura y las dinámicas sociales de quienes lo habitan. Todo está conectado. Una construcción sólida abarca la geografía, el clima, la economía, las normas sociales y la política. Todo debe engranar y funcionar como un reloj suizo antes de que el protagonista dé su primer paso. Pero, y esto es donde la teoría choca con la práctica, esa maquinaria perfecta no debe mostrarse jamás como un exceso de exposición. El famoso volcado de información. Sí, el infodump. No hay nada que expulse más rápido a quien lee de la inmersión que detener la acción en seco para darle una clase de historia ficticia de 3 páginas. La integración de estas reglas debe ser absolutamente orgánica. ¿Tienes un ejemplo en mente, supongo? El ejemplo clásico del manual. Si hace un frío letal en el mundo creado, no necesitas que el narrador recite la temperatura exacta ni la historia climática de las nevadas. Entonces, ¿cómo se hace? Basta con mostrar a un personaje apretando los dientes, cubriéndose el rostro con una piel gruesa y exhalando una nube de vapor que se congela en el aire. La acción demuestra la regla. Es la máxima de mostrar, no contar, llevada a su máxima expresión. Y va mucho más allá de las reglas físicas. Está el alma del entorno, que es la atmósfera. La atmósfera. La atmósfera se esculpe a través de las palabras que se eligen. Si se está escribiendo terror, el manual sugiere utilizar un vocabulario opresivo, palabras con sonidos ásperos, frases cortadas, descripciones que evoquen humedad, sombras o encierro. Que transmite incomodidad. Exacto. Quien lee debe sentir claustrofobia solo por el ritmo del párrafo. En cambio, para el romance, se utilizan aproximaciones sensoriales distintas. Colores cálidos, texturas suaves, un enfoque en la luz. Cambia toda la paleta de colores narrativa. Porque la atmósfera no es solamente si llueve o hace sol. Es como ese espacio físico oprime, asfixia o libera la psicología del protagonista. El entorno, cuando está bien construido, deja de ser un simple telón de fondo y se convierte en un personaje más que interactúa y presiona a los demás. Una vez que tenemos ese mundo respirando,
a esos personajes sufriendo y esa estructura sosteniéndolo todo en un primer borrador, llegamos a la fase que el manual describe como la más fría, pero indiscutiblemente la más vital del proceso. La edición. La edición. Es aquí donde ocurre la verdadera alquimia literaria. El texto enumera pasos innegociables. Primero, el reposo. Hay que dejar descansar el manuscrito semanas o meses para perder el apego emocional y poder ver los sergures con objetividad. Es dificilísimo numerarlo, pero es necesario. Luego recomienda leer el texto en voz alta, una técnica implacable para detectar diálogos artificiales o frases que suenan torpes al oído. El siguiente paso es cortar sin piedad todas las palabras y escenas que no avancen la trama o desarrollen al personaje. Matar a tus darlings, como dicen. Y finalmente, destaca la importancia crítica de los lectores beta. Para quienes no estén familiarizados, los lectores beta son ese grupo de prueba invaluable. Personas reales que leen el borrador para decirte dónde se aburren, dónde se confunden y dónde se emocionan. Retroalimentación pura. Todo esto, por supuesto, antes de contratar editores profesionales y pensar en salir al mercado. Porque publicar un primer borrador sin editar es como intentar vender un diamante recién sacado de la mina. Está en bruto. Está lleno de tierra, de impurezas y nadie puede ver su valor real. Presentarlo hacia el público es un acto de sabotaje hacia tu propia obra. Absolutamente. Y ya que mencionas la venta, la última sección del manual desglosa metódicamente los caminos reales de publicación que existen hoy en día, alejándose de los mitos románticos. Hay mucha desinformación ahí. Muchísima. Primero, el manual analiza la publicación tradicional con una editorial de renombre, ofrece un gran prestigio, asegura la distribución en librerías físicas y brinda una validación innegable en la industria. El sueño de muchos. Sin embargo, las barreras de entrada son altísimas. Es un proceso lento que puede tomar años y las regalías para quien escribe suelen ser bajas, oscilando apenas entre el 5 y el 15%. Porque la editorial asume el riesgo. Exacto, asumen el riesgo financiero. Luego, detalla el fenómeno de la autopublicación, utilizando plataformas como Amazon KDP. Aquí el panorama se invierte. El control creativo es absoluto, la rapidez de publicación es inmediata y las regalías pueden llegar hasta un asombroso 70%. Pero hay una trampa. O bueno, una responsabilidad mayor. La gran contraparte es que quien escribe deja de ser solo artista y debe asumir el rol de director general de su propia empresa, invirtiendo su propio dinero en corrección ortotipográfica profesional y en una portada de alta calidad. No puedes subir un Word y ya. Para nada. Finalmente, menciona la publicación híbrida, un punto intermedio donde se invierte capital para cubrir los costos de producción, pero se recibe el respaldo de un equipo profesional y se conservan mejores márgenes de ganancia que en la vía tradicional. Y sea cual sea el camino que se elija, tradicional, independiente o híbrido, hay una dura realidad que toda persona que nos escucha debe grabar a fuego en su mente. Te escucho. Los libros no se venden solos. Jamás. El marketing no es un complemento opcional. Es una obligación absoluta si se quiere que la historia llegue a las manos de alguien. Es una píldora difícil de tragar para muchos. Pero es la realidad. El manual es fascinante al destacar la necesidad imperativa de crear una marca personal. Hoy en día las redes sociales son los escaparates literarios más potentes del mundo. Sin duda. Hablamos del inmenso poder de BookTok, esta comunidad de lectores en TikTok que ha resucitado libros de hace una década y los ha convertido en fenómenos mundiales de la noche a la mañana. Es increíble el impacto que tienen. Instagram, donde la audiencia busca conectar directamente con la mente detrás de la historia. Quien escribe en la era moderna tiene que saber comunicarse. Además, el texto subraya la ciencia detrás de una sinopsis atrapante. El texto de la contraportada. Ese pequeño texto es un documento de ventas puro. Debe tener entre 100 y 250 palabras, presentar a la figura principal, establecer el conflicto central y dejar una promesa letal sin revelar el final. Y no podemos olvidar la portada. Es la primera línea de defensa del libro en un mar de millones de opciones. Exactamente. Invertir en una portada profesional que comunique inmediatamente el género es innegociable. La gente sí juzga los libros por su portada. Es inevitable. Es como el cerebro filtra la información. Y a nivel de tácticas de ventas puras y duras, el manual revela estrategias algorítmicas muy interesantes. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ofrecer descuentos temporales a 99 centavos de dólar durante la semana de lanzamiento. Pero con eso no recuperas la inversión inicial.
Es que el objetivo no es ganar dinero con esas ventas. El objetivo es generar un volumen masivo de descargas para escalar rápidamente en los rankings de Amazon. Entiendo. Lo que activa el algoritmo para que la plataforma empiece a recomendar el libro orgánicamente. Al analizar casos de estudio de libros considerados bestsellers, encontramos obras como la saga de Harry Potter o Los Juegos del Hambre. Fenómenos globales. Estas novelas no lograron su éxito monumental únicamente por un accidente cósmico o suerte. Combinaron temas sumamente universales que tocan miedos y deseos primarios con campañas de marketing implacables y muy bien ejecutadas. El éxito literario es una suma de arte y matemáticas. Es un panorama complejo que requiere mucha templanza. Así es. Si sintetizamos todo lo que hemos analizado hoy de este manual, me queda claro que escribir profesionalmente es un acto de disciplina férrea. Definitivamente. Requiere la capacidad de domar esa creatividad salvaje de la que hablábamos al principio, encauzándola mediante el uso de estructuras narrativas sólidas y una visión comercial despiadadamente clara. Ajá. Sin ese esqueleto que sostenga los giros argumentales y sin una comprensión profunda de cómo funciona el ecosistema del mercado actual, la mejor de las ideas terminará colapsando sobre sí misma en el fondo de un cajón digital. Comprendo el énfasis en la disciplina. Y claro, las técnicas de retención, los arcos de personaje y las estrategias de precios en plataformas digitales son vitales para la supervivencia de un libro hoy en día. Son innegociables. Sin embargo, me gustaría añadir que el núcleo de una historia que realmente resuena, la que sobrevive al paso de los años y se queda a vivir en la mente de la audiencia, siempre será una emoción honesta. Volvemos al alma de la historia. Es una voz auténtica que ningún algoritmo puede fabricar. Las tácticas te consiguen lectores, pero la vulnerabilidad te consigue seguidores leales. Es una excelente perspectiva para poner todo en balance. Y para cerrar nuestra inmersión de hoy, queremos dejar flotando una idea provocadora para que la audiencia reflexione por su propia cuenta. Me parece perfecto. Hemos hablado extensamente de cómo el subtexto es lo más poderoso de un buen diálogo. Esa verdad incómoda y latente oculta bajo la superficie de lo que dicen los personajes. Pero, yendo un paso más allá, ¿qué pasa con el subtexto de quien escribe? Esa es la pregunta que duele. Así es. ¿Qué tal si esa historia que más evitan escribir, esa trama que posponen año tras año porque les genera un miedo profundo, porque expone algo íntimo, doloroso o inconfesable sobre sus propias vidas? ¿Qué tal si esa es exactamente la historia que el mercado está esperando leer desesperadamente, buscando sentirse menos solo? Es una interrogante brillante y pesada para llevarse a casa y pensarla frente a la pantalla. Recuerden que este es su espacio. Ideas para escritores. Nos despedimos por hoy, invitando a nuestra audiencia a sentarse frente a la hoja en blanco, no solo armados con la mejor estrategia comercial y de marketing, sino con una profunda e inquebrantable valentía estructural y emocional. Hasta la próxima sesión.